Vamos a ver en el Evangelio de Mateo, por favor, capítulo 4, versículo 17. Mateo 4, 17. Dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Vuelvo a repetir, Mateo 4, 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Hemos estado hablando acerca del arrepentimiento en los últimos domingos y el día de hoy vamos a hablar acerca de cómo experimentar un verdadero arrepentimiento en tu vida. Cómo experimentar un verdadero arrepentimiento en ti. Va a ser una serie de 3 enseñanzas. El día de hoy vamos a comenzar con la primera y la serie va a constar de 5 pasos. 5 pasos de cómo experimentar un verdadero arrepentimiento. El día de hoy vamos a ver los 2 primeros pasos. Versículo 17 nuevamente dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Esas fueron las primeras palabras que salieron del Señor Jesucristo cuando comenzó Jesús a predicar, cuando comenzó su ministerio. El Señor Jesucristo, siendo Dios, el creador del cielo y de la tierra, bien nos pudo haber hablado de muchísimas otras cosas. Nos pudo haber hablado de cómo hizo el cielo, de cómo hizo las estrellas, de cómo hizo el sol y la luna, de cómo hizo las galaxias, de cómo hizo los millones de planetas, de cómo hizo la tierra, de cómo hizo su creación, de cómo hizo el agua, de cómo del polvo de la tierra creó un ser humano, con sangre, cómo hizo la sangre, cómo hizo los huesos, cómo hizo la creación tan hermosa. Todo eso lo hizo Jesús. Dice la Biblia que Jesús en el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho. Él es el creador del universo, el bendito Hijo de Dios. Y Él nos pudo haber hablado de tantas cosas. Pero no fue así. Jesús nos habló de una sola palabra. Arrepentíos. Arrepentíos, arrepentíos. De eso nos habló el Señor Jesucristo. Una palabra que nos podría hacer el mayor bien posible para toda la eternidad. El mayor bien posible por toda la eternidad. Arrepentíos, en otras palabras, arrepiéntete. Esto es estar a cuentas con Dios por medio de obtener el perdón de nuestros pecados. Por tanto, yo pregunto, ¿es importante el arrepentimiento? ¿Que depende la eternidad de esa sola palabra? Claro que es importante el arrepentimiento. Fue lo primero que salió de la boca de Dios, de la boca del Señor Jesucristo. Arrepentíos. Que las personas estuvieran a cuentas con Dios. Paso número 1 de cómo experimentar un verdadero arrepentimiento en tu vida. Paso número 1 es el significado de la misma palabra arrepentíos. Arrepentimiento. Es una palabra griega que se llama metanoeo, que significa un cambio de pensamiento, que te lleva a un cambio de camino, que te lleva a un cambio de vida. En otras palabras, cuando comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, cambia tu manera de pensar, que te va a llevar a un cambio de camino, que te va a llevar a un cambio de vida, que va a cambiar toda tu manera de vivir. Cambia tu mentalidad, tu manera de pensar en ti, egoístamente. El arrepentimiento comienza aquí, en nuestra mente. Comienza en nuestro interior. No es simplemente dejar cosas, no es simplemente dejar pecados, porque nada le sirve a la persona dejar pecados si no comienza razonando y entendiendo y pensando bien lo espiritual. Cambia tu manera de pensar. Hay personas, incluso en lo secular, que luego llegan a cambiar su manera de pensar sobre alguna carrera que ellos han escogido especializarse. Por ejemplo, habrá quien comenzó y dijo, yo quiero ser doctor y voy a estudiar medicina. Pero quizás después de algunos meses o quizás después de un año, dijo, como que no me gusta mucho esta profesión, como que no me gusta mucho esta carrera, como que no es para mí. Y se pone a pensar,
A mí me gustan mucho las matemáticas. Yo creo que voy a estudiar ingeniería. Y se mete a estudiar ingeniería y ahí fluye bien. Pero ¿qué fue lo que sucedió en él? Un cambio de pensamiento que cambió toda su manera de vivir, cambió su profesión, cambió su carrera. Aún en lo secular se puede ver eso, que las personas cambian su manera de pensar. Y lo mismo sucede en lo espiritual. Debe haber un cambio de pensamiento que te lleve a un cambio de camino, a un cambio de vida. Un cambio de pensamiento, cambiar nuestra manera de pensar. En otras palabras, dejar de pensar en nosotros mismos, en lo que a nosotros nos gusta, pero que ofende a Dios. Dejar de pensar en nosotros mismos, en lo que a nosotros nos gusta, pero que eso ofende a Dios. Permítanme explicarles esto con varios pasajes de la Escritura para que nos quede más claro. ¿Cómo es importante un cambio de mentalidad? Comenzaremos con Moisés. Libro de Hebreos, capítulo 11, versículos del 24 al 26. Dice así: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Ok, nos habla de Moisés estos pasajes. La hija de Faraón, dice la Biblia, tomó a Moisés cuando él era un bebé. Lo encontró en el agua, en una canasta, lo sacó de allí, de bebé. Y Moisés fue criado en Egipto, pero en el palacio real de Egipto. Y dice la Biblia, y hecho ya grande, ya un hombre adulto, maduro, hecho ya grande, dice la Biblia que rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Prácticamente era como su hijo. Y dice la Biblia que estando él ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Versículo 25. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. ¿Qué fue lo que hizo Moisés? Escogió. Moisés tomó una decisión. Él escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios, por eso rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón. Él escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Ok, Moisés escogió, número 1, ser pueblo de Dios, aunque tenía que sufrir la cruz de Cristo, los vituperios de Cristo, como dice este pasaje. Él escogió ser pueblo de Dios que los deleites temporales del pecado. Dos caminos: Dios o el pecado. Dos caminos nada más: Dios o los deleites temporales del pecado. Versículo 26. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo, por eso te decía la cruz de Cristo, teniendo por mayores riquezas, por mayor valor, el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. En otras palabras, es mayor gloria el cielo, el galardón, el premio. Es mayor gloria el cielo mismo que cualquier gloria de este mundo. Eso fue lo que pensó Moisés. Yo aquí tengo todo, tengo todas las riquezas de Egipto. Dice la Biblia que Moisés fue instruido en toda la ciencia de Egipto. Era una persona sumamente intelectual. Y Moisés no pensó en sí mismo. Aquí tengo todos los tesoros, como le ofreció Satanás a Cristo. Todos los tesoros y todos los reinos de este mundo y la gloria de ellos.
Y Moisés no pensó en sí mismo, en las glorias y las riquezas de Egipto. Razonemos un poquito en este pasaje. Nos habla de los deleites temporales del pecado. Versículo número 25. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Vamos a razonar. Si el arrepentimiento comienza con nuestra mente razona, nuestra mente piensa. Nuestra mente nos lleva a razonar y a tomar conclusiones. Los deleites temporales del pecado. Vean cómo la misma Biblia, por el Espíritu Santo, describe una vida de pecado. Moisés escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. ¿El pecado produce un deleite? Sí. La gente cuando está en la discoteca no se está dando golpes de pecho diciendo, ay, ¿por qué estoy aquí? Cuando la gente está fornicando y cometiendo sus adulterios, o en la borrachera, en las parrandas, con los amigos y con las mujeres, no están diciendo, ay, qué vida tan infernal me ha tocado vivir. Hay cierto deleite en el pecado. La Biblia dice que hay deleite, pero ve, es temporal. Y Moisés estuvo pensando y razonando. Egipto y sus glorias. Toda la pompa y la soberbia de Egipto. Razonemos. Los deleites temporales del pecado. ¿Es temporal? ¿No llenan tu corazón? ¿No te da gozo el pecado? Y si te da un gozo, es un gozo temporal. Es un deleite temporal. No es permanente. Al rato ya está la persona otra vez toda hueca y vacía en su alma. ¿Cuánto le duró la fornicación? Un momento. ¿Cuánto le duró la parranda? Un momento. ¿Cuánto le duró el adulterio? Un momento. Es temporal. Y luego vuelve a estar la persona vacía y hueca y mal encarada y amargada otra vez. ¿Y cuál es el fin del pecado? El infierno. Peor todavía. No llena su vida la persona en este mundo y después se muere y va al lago de fuego a arder su alma por toda la eternidad. Su alma toda gusanada, atormentado por demonios y por fuego, etcétera, etcétera. Razonemos. El pecado, deleites temporales. Y el final, tormento eterno. Ahora, Dios. Él escogió a Dios. Dios sí llena tu alma. Sí llena tu corazón. Te llena de su amor. Te llena de su paz. Te hace verdaderamente feliz aquí adentro. Y el fin, el cielo eterno. Un lugar de gozo. Jesús dijo, entra en el gozo de tu Señor. Razonemos. ¿Qué deberíamos de escoger nosotros? ¿A Dios, como lo escogió Moisés? ¿O los deleites temporales del pecado? Escoger a Dios trae una cruz, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios. Maltrato, burlas por parte de la gente, porque eres muy cristiano, porque ya no practicas el pecado, etcétera, etcétera, pero eso no importa. Porque Dios te llena de su amor y de su paz, aún en medio de los ataques. Pero el fin es un fin de gozo y felicidad eterno. Gloria a Él. Metanoeo, un cambio de pensamiento. ¿Qué vas a escoger tú? ¿Vas a escoger a Dios o vas a escoger el pecado? ¿Cómo veía Jesús a la humanidad antes de abrir su boca y decir arrepentíos, disfrutando los deleites temporales del pecado? Así los vio. Jesús comenzó a predicar aproximadamente a los 30 años de edad. Y desde que era niño, adolescente, joven, adulto, Él veía
y escuchaba y veía la conducta y escuchaba la conducta de las personas y cómo hablaban a su alrededor. Maldiciones, groserías, robos, gritos, gente amargada, enojones, etcétera, etcétera. Y Jesús no hablaba, no predicaba todavía. Como si su corazón se fuera cargando y cargando y cargando y cargando y cargando por lo que él veía. Hasta que se le abrió la puerta y comenzó Jesús a predicar y a decir, ¿qué? Arrepentíos. Cambia tu mentalidad de los deleites temporales del pecado a Dios. Cambia tu manera de pensar. De un deleite que es temporal a un gozo que es eterno, bendito sea Dios. Ahora, ¿qué vas a pensar y qué vas a escoger tú? ¿Vas a pensar en los deleites temporales del pecado o vas a pensar en Cristo? Siguiente, el apóstol Pablo, libro de los Hechos, capítulo 9, versículos del 3 al 6. Esto nos habla de antes de la conversión de Saulo o de Pablo. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. ¿Qué quieres que yo haga? Tú nada más dime, Señor, y yo lo voy a hacer. ¿Qué quieres que yo haga? Señor, ya no se va a hacer lo que yo pienso o lo que yo quiero hacer, sino lo que tú quieras. ¿Qué sucede con Saulo o con Pablo? Jesús lo perdona y lo llena con el Espíritu Santo. ¿Qué sucede después? Vamos a ver un pasaje, el libro de Gálatas 2, versículo 20. Dice así, Pablo escribiendo esta epístola. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ya no vivo yo, ya no vivo haciendo lo que yo quiero, ya no vivo haciendo lo que yo pienso, mi voluntad. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Escogí a Cristo, escogí a Dios. Y lo que ahora vivo en la carne, en este cuerpo de carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivo yo. Ya no se hace lo que yo pienso y lo que yo quiero. Ya hubo un cambio de pensamiento en mí. Comienza aquí. Un cambio de pensamiento en ti. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Esa palabra crucificado en el griego original significa muerto al mundo y a los deleites de la carne. Ya no vivo yo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Estoy muerto a los deleites temporales del pecado. Veamos ahora a Jesucristo. Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículo 23. Y decía a todos, el Señor Jesús, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo,
tome su cruz cada día y sígame. Y decía a todos los que lo oían, y a ti también que lo oyes en esta mañana, a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno me quiere seguir, si alguno quiere ser cristiano, niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo. ¿Qué es niéguese a sí mismo? ¿Qué es negarse a sí mismo? Es decirle no a ti mismo. Así de sencillo. Niéguese, dígale no, niéguese a usted mismo. Dígale no a usted mismo. Dígale no a su persona. En otras palabras, deja de pensar en ti. Niéguese a sí mismo. Dígale no a tu persona. Olvídese de usted, amigo. Olvídese de usted, mujer. Es lo que está diciendo Jesús. ¿Me quieres seguir a mí? Le vas a poner un atache. Le vas a decir no a tu persona. Le vas a decir no a tus gustos. Le vas a decir no a lo que tú quieres hacer. Ahora vas a ser como Saulo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ya no vas a querer hacer tu voluntad. Vas a querer hacer la voluntad de Dios nada más. Vas a ser como Moisés, que escogió mejor los vituperios. Escogió mejor ser maltratado con el pueblo de Dios que los deleites temporales del pecado. Se negó a sí mismo Moisés. Se negó a sí mismo también Pablo. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Tú nada más di. Tú vas a ser el Señor. Porque mucha gente hoy en día acepta a Jesús como su Señor, pero no hacen su voluntad. Hacen su propia voluntad ellos. Viven pecando contra el Dios del cielo. Son enojones, iracundos, amargados, avaros, materialistas, mundanos, mentirosos, chismosos. Y dicen: yo acepté al Señor como mi Señor. Caray. Pues si Jesús es tu Señor, obedécelo. Si Jesús es tu Señor, haz su voluntad. Jesús mismo preguntó: ¿por qué me dices Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? Nadie lo puso más claro que el Señor Jesús. ¿En qué consiste ser cristiano? ¿Y en qué consiste el arrepentimiento? Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, ¿me quiere seguir? ¿Quieres ser cristiano? ¿Quieres ser mi discípulo? Niéguese a sí mismo, mujer. Niéguese a sí mismo, varón. Niéguese a sí mismo, joven. Dile no a ti mismo. Un atache gigante aquí, a ti. Ya no vas a hacer lo que tú quieres, ni lo que tú piensas hacer. Tus metas, tus propósitos, tus pensamientos, tus anhelos. Ahora todo va a ser dirigido hacia arriba, hacia Dios. ¿Qué quieres que yo haga? Tú nada más di y yo lo voy a hacer. Una voluntad rendida a Jesús. Gloria a Él. Una voluntad rendida a Él. Y nadie lo puso más claro que Jesús. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz, los vituperios de Cristo, cada día, y sígame. Ser maltratado con el pueblo de Dios. Ahí está la bendita y preciosa cruz de Cristo. ¿Quieres ser cristiano? Olvídese de sí mismo, amigo. Olvídese de sí misma, mujer. Deje su egoísmo. Niéguese a sí mismo. Deje su egoísmo y los deleites temporales del pecado. Tome su cruz cada día. Esté dispuesto a sufrir los vituperios de Cristo, tomar la cruz. Y sígame. Y sígame, dijo el Señor Jesús. ¿Dónde está la oración de acepta a Cristo aquí? Una oración que dura 1 minuto. Señor Jesús, te abro la puerta de mi corazón, entra en él. Te acepto como mi único Señor y Salvador. Amén. Jesús no dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, repita la oración después de mí. ¿O sí?
Jesús estaba atacando la raíz del pecado, el egoísmo, el dejar de pensar en ti y vivir para ti, para tus propios deleites temporales del pecado y carnales. ¿Quieres venir en pos de Jesús? Niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Y aquí es donde entra el siguiente paso de cómo experimentar un verdadero arrepentimiento. Seguir a Jesús. Cambie su mentalidad. Primer paso. Paso número 2. Ya no voy a pensar en mí, ahora voy a pensar en Dios. Seguir a Jesús. Libro de los Hechos, capítulo 3, versículos 19 y 20. Dice así. Esa es la segunda predicación de Pedro. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Verso 19, por favor. Así que arrepentíos. Ya vimos el arrepentimiento. Cambio de mentalidad. Así que arrepentíos y convertíos. Convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que recibas de Dios la salvación para tu alma. Arrepentíos, pero ¿qué más? Convertíos. Convertíos, conviértase. Paso número 2, convertíos. Paso número 1, arrepentíos, dejar de pensar en ti mismo. Paso número 2, convertirnos a Jesús. Ahora voy a pensar en Dios. Me voy a convertir a Jesucristo. Me voy a convertir a Dios. Ahora voy a pensar en Dios. Me voy a convertir a Jesús. Le voy a entregar mi vida a Jesús. Voy a vivir para amarlo a Él. Ya no voy a vivir para amarme a mí mismo y en lo que a mí me gusta. Ahora voy a vivir para amarlo a Él y hacer lo que a Él le gusta. Bendito arrepentimiento, ¿verdad? Voy a vivir. Esto es para Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Todo lo que tiene que ver con Jesús, voy a vivir haciéndolo y deleitándome haciendo eso. Una vida entregada, consagrada a Jesucristo para amarlo y servirlo. Arrepiéntete, pero conviértete. Conviértete a Jesús. Conviértete en cristiano. De amarte a ti mismo, a amar a Jesús. De pensar en ti mismo, a pensar en Jesús. Hay personas que se arrepienten, entre comillas, pero no se convierten. ¿Cómo está eso? Se arrepienten, entre comillas, pero no se convierten a Jesucristo. No sirven a Dios. No se vuelven a Dios con todo su corazón. ¿Qué es volverse a Dios con todo tu corazón? Es vivir para Él. Vivir para Él. Es hacer nuestros los intereses de Dios, todo lo que a Él le interesa, hacerlo mío. Me voy a convertir a Él. Voy a seguir sus principios, voy a seguir sus pisadas, voy a seguir sus intereses. Sus intereses los voy a hacer míos, van a ser mis intereses también. Eso es convertirse a Jesús. Lucas 2, versículo 49. Entonces Él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Aquí está Jesús teniendo 12 años de edad, dirigiéndose a su madre, que lo andaban buscando porque se les había perdido, y Jesús estaba en el templo. Y cuando fueron al templo, ahí lo encontraron. Entonces Él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? En los negocios de mi Padre, en los intereses, en lo que tiene que ver con mi Padre, me es necesario estar. Me es una necesidad de estar ahí. Me es una necesidad de estar en todo lo que tiene que ver con Dios. Mi vida está absorta en Dios, en Jesús.
Eso es convertirse a Dios. Eso es convertirse a Jesucristo. En los negocios de mi Padre me es necesario estar. ¿Dónde estaba Jesús? En el templo. ¿No es el templo los negocios de nuestro Padre? Claro. La congregación. ¿No son los intereses y los negocios de Dios? Sí. La iglesia, sí. La oración, sí. Hay personas que dicen que ya se convirtieron a Dios y no oran todos los días. Los negocios de su Padre no son sus negocios. Sus intereses no son sus intereses. Ya me convertí a Dios y no lee su Biblia todos los días. La persona no está convertida. En los negocios de mi Padre, estudiar la palabra, interceder, orar por las personas que están perdidas, predicarle a la gente, hablarle a la gente de Dios. No me digas que no son los negocios de nuestro Padre. Los intereses de Dios no es que las almas se salven. ¿Y cómo se van a salvar si no fueren enviados? ¿Y cómo se van a salvar si no oyeren? ¿Y cómo van a oír si no hay quien les predique? Yo soy cristiano y ya me convertí, dicen, pero no le hablan a nadie de Dios. ¿Se convirtieron? ¿En qué se convirtieron? ¿A qué se convirtieron? Se convirtieron en religiosos, eso sí es cierto, en eso se convirtieron. Se convirtieron en su denominación, a eso se convirtieron. Los negocios de nuestro Padre, me es necesario estar. Es una necesidad para mí estar en los negocios y en todo lo que tiene que ver con mi Padre Celestial. No todo lo que tiene que ver contigo, amigo. No todo lo que tiene que ver con tus intereses. Por eso es importante cambiar tu mentalidad y tu manera de pensar. De ti a Dios. De tus negocios y de tus intereses. Y de tu dinero. Y de tu amor al mundo. Y de tu amor a lo material. Y de los deleites temporales del pecado. A amar a Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerzas. ¡Aleluya! ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Todo lo que tiene que ver con Dios, todo lo que tiene que ver con lo espiritual, son los negocios de mi Padre, decía Jesús. La salvación de las almas, me es necesario estar. Son los negocios de mi Padre. Las almas perdidas, Señor. Una persona convertida que ama al Señor Jesucristo va a traer una carga en su corazón por las almas que están perdidas. Va a traer un bulto en su corazón, un dolor por las almas que no tienen a Cristo. Ve la conducta de sus familiares y trae una carga en su corazón, un nudo en la garganta porque están perdidos. Ve los compañeros de trabajo bien perdidos y trae una carga en el corazón. Ve la juventud cómo está y ve cómo está esta ciudad y trae una carga, un dolor. ¿Por qué? Porque están perdidas sus almas. No ve nada más lo externo y lo físico. Ve las almas que si se mueren así se van a ir a la eternidad sin Dios y a un lugar de tormento eterno. Eso es lo que él ve, eso es lo que ella ve. Gloria a Dios, ya cambió su mentalidad. Ya puso Dios su espíritu en esa persona. Y el espíritu le muestra cómo ve Dios a la humanidad perdida. Y en los negocios de su Padre le es necesario estar. Conviértete en un pescador de hombres, como le dijo Jesús a Pedro. Ven, sígueme. Y te voy a hacer un pescador de hombres. Vas a estar en los negocios de mi Padre, aventando la red para que las almas vengan al conocimiento de Dios y sean libres de sus pecados y de sus maldades. Para que los nombres de las personas sean inscritos en el libro de la vida y puedan gozar de una eternidad con Dios. Qué distinto es esto. Nada más asistir a una iglesia, a una denominación por asistir. Sentarte, aplaudir, cantar y salir, seguir viviendo tu propia vida. Quizás lee la persona, quizás ora la persona, quizás le habla a la gente de Dios en ocasiones, pero sin carga, sin dolor. Y al mismo tiempo también ama su dinero, ama sus cosas materiales, ama lo material.
se enoja, se aira, se impacienta con sus hijos. Es áspero con la mujer, habla golpeado con la gente que le rodea, pero eso sí trae una Biblia bajo el brazo. No están convertidos a Jesucristo. Son simplemente gente religiosa. Son simplemente congregantes. Gente que asiste a escuchar palabra de Dios y alabar a Dios. Pero no has cambiado tu mentalidad. No has hecho a un lado tu persona. No has enterrado tu yo. No has dicho como Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y la vida que ahora vivo en esta carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios. Nada más tengo un sentido y una razón por la cual vivo mi vida en esta carne. El Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por mí, me amó, derramó su sangre por mí. Y yo por eso me consumo por Él. Y me consumo por las almas. Por eso oro, por eso ayuno, por las almas perdidas. Por eso me consumo. Para que otros vengan al conocimiento de Jesús. Que entiendan que también los amó y entregó su vida por amor a ellos. Esto es cristianismo. Fuera de esto es pura religiosidad. Cambian algunas cosas, pero todavía gobierna su yo en algunas cosas. Como dijo un cristiano, el que no sirve, no sirve. El cristiano busca hacerle el bien a las almas. Busca oportunidad para predicarle a la gente en su trabajo. Busca oportunidad para predicarle a la gente en la calle. Busca oportunidad para predicarle a la gente donde quiera que anda. Las almas, Señor, las almas. Hoy en día hay multitud de personas que profesan cristianismo y que no están convertidas a Jesús. No están convertidas a Jesucristo. Viven un cristianismo cómodo, materialista y mundano. No tienen carga por las almas perdidas. No predican, no ayunan por los perdidos. ¿A qué se convirtieron? Un verdadero arrepentimiento, una verdadera conversión a Jesucristo. Un verdadero arrepentimiento, una verdadera conversión a Jesucristo, a sus intereses y a su reino. Hacer los negocios y los intereses de tu Padre tuyos. Tuyos. Esa es una verdadera conversión. No, parte de los negocios de mi Padre y parte mis negocios. No. Un verdadero arrepentimiento es una verdadera conversión a Jesucristo, a sus intereses y a su reino. En otras palabras, la salvación de las almas. El Salmo 51 es un salmo que nos habla acerca del rey David y su arrepentimiento, como lo estuvimos estudiando hace 2 domingos. Un arrepentimiento verdadero que tuvo el rey David. Y del versículo 1 al versículo número 12 es un continuo arrepentimiento y entender lo grave que es el pecado delante de Dios. Ten misericordia de mí. Ten piedad de mí, oh Dios. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, etcétera, etcétera. Puro arrepentimiento del versículo 1 al versículo 12. Y en el versículo 13, ve lo que decía David. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti.
Salmo 51, verso 13. Versículos del 1 al 12. Lávame, límpiame, seré limpio, etcétera, etcétera. Arrepentimiento. Y luego dice, entonces, o sea, ya que me perdones, entonces enseñaré a los transgresores, a los que violan tu ley, eso es transgresor. A los que violan tu ley, enseñaré al pecador tus caminos. Y los pecadores se convertirán a ti. ¿En qué pensaba David en su arrepentimiento? No solamente en que Dios perdonara su maldad, sino también, te voy a servir, Señor. En el mismo arrepentimiento está el deseo de servir a Dios, de convertirse a Dios. Entonces, enseñaré a los transgresores tus caminos santos, puros y rectos, tus mandamientos. Y los pecadores se convertirán a ti. Te voy a traer fruto, Señor. Te voy a servir. En lo que más anhelas hacer tú, Señor, en esta tierra, salvar las almas. Porque Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Te voy a servir. Usted no puede buscar su arrepentimiento para servirse a sí mismo. Usted no puede buscar su arrepentimiento para vivir un cristianismo cómodo. Usted no puede buscar un arrepentimiento y querer seguir a Jesucristo sin negarse a sí mismo. No puedes. Nada más te estás engañando a ti mismo y vas a despertar en el lago de fuego y azufre. En verdad te lo digo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Mientras la persona no se niegue a sí misma, no quiera dejar de seguir haciendo su propia voluntad, seguir reinando tú, seguir manteniendo y conservando tus negocios, tus intereses personales tú, lo que a ti te gusta, los deleites temporales del pecado, no dejarlos del todo. Querido amigo, usted nunca se va a convertir a Dios. Dios nunca lo va a perdonar. Es poner sobre la mesa todo su ser. Todo lo que a ti te gusta, como dije al inicio, que es pecado. Todo lo que te gusta a ti, que ofende a Dios. Ponerlo sobre la mesa. Y decir, no quiero nada más de eso. Ahora, ¿qué quieres tú que haga yo? De aquí en adelante ya no va a gobernar fulanito o fulanita. De aquí en adelante vas a gobernar tú, Señor. Tú vas a ser mi Señor. El que mande y dirige y gobierna mi vida vas a ser tú. Gloria a Dios. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos. ¿Para qué quiero que me perdones? Para servirte. Ya no para servirme a mí mismo. Para que la gente se convierta a ti. Así como entendía David que estaba muy mal su vida. Al mismo tiempo entendía y razonaba. Estoy mal, Señor, sí. Pero mira cómo está mi familia. Mira cómo están mis hijos. Mira cómo están mi papá y mi mamá. Mira cómo están mis hermanos. Sálvame, Señor, perdóname. Para enseñarles tus caminos. Para que se conviertan a ti, Señor. ¿Dónde está el egoísmo aquí? ¿Dónde está el pensar en ti mismo? El único que piensa en él mismo es en que sea librado y limpiado de sus pecados y de sus maldades. Es lo único que piensa él de sí mismo. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. ¿Pero para qué? Para enseñarle, Señor, a los transgresores tus caminos y que los pecadores se conviertan a ti. Para servirte. Para estar en los negocios de mi Padre.
Tiene la carga por sus pecados, pero también tiene la carga por aquellos que están en pecado. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. ¿Para qué? Nada más para que me perdones y me vaya al cielo. No, amigo. Para que me perdones. Y ya teniendo un corazón limpio, pueda yo enseñar a los transgresores tus caminos y los pecadores se conviertan a ti. ¿Dónde está el egoísmo? Es un corazón de amor. De amor a la humanidad perdida. Como decía Pablo, ay de mí si no anunciar el evangelio. Tú tienes esta carga. Quizás la tuviste una vez. Acuérdate cuando ayunabas por tus hijos. Por tu familia, por tu papá, por tu mamá. Y ahora se ha ido perdiendo todo eso. La pasión por las almas ha ido disminuyendo y disminuyendo y disminuyendo y disminuyendo. ¿Qué requieres? Un arrepentimiento. Porque perdiste tu primer amor. Antes era todo Cristo. Todas las almas. El ayuno y la oración era parte de tu vida. Y se perdió. Antes era, como dijo Pablo, para mí el vivir es Cristo. Y todo lo que tiene que ver con su reino. Todo lo espiritual. Las almas perdidas. Y si usted nunca ha tenido esta clase de experiencia en su vida espiritual, usted nunca ha sido cristiano. En verdad se lo digo. Usted nunca se ha salvado. Si usted no ha pasado por el arrepentimiento de David, aborreciendo sus pecados hasta la muerte. Si usted nunca ha llorado por sus propios pecados, ¿cómo va a llorar por las almas perdidas? Es imposible. Quizás aceptó a Jesús con los ojos secos en la religión y la denominación. Pero realmente hubo un cambio de mentalidad, una pasión por Jesucristo, un amor que lo consume. En los negocios de mi padre me es necesario estar, una necesidad. Orar por las almas, una necesidad, predicar, una necesidad. Hacerle el bien a las personas. Como dice aquí, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Me vas a usar, Señor, para que se salven las almas. Arrepentidos y convertidos. Conviértase en alguien que sirva a Dios, alguien que sirva a sus semejantes, alguien que sirva a Jesucristo, alguien que pueda convertir a los pecadores para Dios, enseñarle a la gente los caminos de Dios y sus mandamientos. Una vida apasionada por Jesús y por las almas. Me voy a convertir en una persona que no amaba, a una persona que amo.
en una persona que no servía a Dios, en una persona que enseñe a los transgresores sus caminos, que sirva a Dios y que sirva a su prójimo. Esto es convertirse a Jesucristo. El que siembra con lágrimas, con regocijo segará. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá con regocijo trayendo sus gavillas, dice el libro de los Salmos, capítulo 126. Así estaba yo de perdido, Señor. Ten misericordia de ellos como tuviste misericordia de mí. Trae una carga en su alma por la gente que está perdida. Esto es el verdadero arrepentimiento. Trae una verdadera conversión. De amarte a ti mismo, de pensar en ti nada más, a pensar en las almas perdidas y amar a las almas que no conocen a Jesús. De no amar a Jesús, a amar a Jesús. Y todo lo que tiene que ver con Él, con su reino. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Tu nombre sea honrado, Jesús, en este mundo a través de mi vida. Tu nombre sea santificado a través de mi persona. Tu nombre sea glorificado a través de mi vida. Dando testimonio de amor y de santidad, de pureza, haciendo la diferencia en este planeta. Del pecado a la santidad. Del infierno al cielo. De los deleites temporales del pecado, Moisés tenía puesta su vista en el galardón. ¿Cuál es el galardón para una persona que sigue a Jesús? El cielo mismo. Y decía, los tesoros de Egipto, el oro, la plata, en comparación al galardón eterno. Si escojo a Dios, escojo a Dios. ¿Tú qué vas a escoger? ¿Qué vas a escoger? ¿Estás dispuesto a poner por práctica el paso número 1? El paso número 2 de cómo experimentar un verdadero arrepentimiento. Paso número 1, ¿quieres dejar de pensar en ti mismo? Dejar de ser una persona egoísta, egocéntrica. De dejar de hacer tu voluntad. De decir como dijo Pablo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ya no se hace mi voluntad, Señor, sino la tuya. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. El Creador del cielo y de la tierra vive en mí. Cristo Jesús vive en mí. Porque rendí mi voluntad a Él. Porque Él me reprendió por mis pecados cuando iba yo rumbo a Damasco. Me frenó, así como te quiere frenar Dios a ti. De seguir viviendo conforme a tu voluntad. Y así como Saulo rindió su voluntad a Jesús, así tú hagas lo mismo. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Tú di y yo hago. ¿Estás dispuesto a hacer esto? ¿Para vivir para Cristo?
Así como Moisés, que escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Bendita cruz de Cristo. Que la gente se burle de ti porque eres cristiano. Señor, a ti te clavaron en una cruz. A mí que me digan lo que digan, en nada se compara, Señor, a lo que tú sufriste. Gloria a tu nombre, lo acepto. ¿Estás dispuesto a dejar tu manera de pensar en ti mismo y comenzar a pensar en Dios, en Jesús, en su reino? ¿Estás dispuesto a vivir para Cristo? ¿Quieres seguir a Jesús? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo. Dile no a ti. Dile no a tu persona, a tus gustos, a tus deleites temporales del pecado. Niéguese a sí mismo. Y tome su cruz cada día y sígame. Si alguno, y Jesús decía a todos, en plural, a todos se dirigió. ¿Cómo se dirigió? Si alguno, quiere venir en pos de mí, si alguno en esta misma reunión, si alguno, gloria a Dios porque fueran todos, pero si alguno quiere venir en pos de mí, quiere venir en pos de Jesús, quiere seguir a Jesús, quiere ser cristiano, niéguese a sí mismo. Se acabó tu persona, en otras palabras. Se acabó tu pecado favorito. Se acabó tu amor a la maldad. Se acabó tu deleite temporal del pecado. Se acabó tu egoísmo, tu orgullo y tu soberbia. Se acabó. Tome su cruz cada día y sígame. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Jesús te va a decir, déjame reinar en tu vida. Déjame reinar en tu corazón. Déjame enseñarte lo que es el amor verdadero, lo que es el gozo y la felicidad verdadera. Sigue a Jesucristo, al Cordero, por donde quiera que Él va. Y una vez que cambias tu manera de pensar, de ti a Jesús, vas a ser la persona más dichosa y más bendecida de la tierra. Razonemos, como te dije al inicio, los deleites temporales del pecado y su fin, el castigo eterno. Escoger a Cristo y su cruz. Y recibir el galardón donde tenía Moisés puesta su mirada. En una ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Lo más sensato
es escoger lo segundo. Pero Jesús no te va a forzar a entrar al cielo. Es una decisión voluntaria tuya de quererte negar a ti mismo, renunciar a tu yo y a tu pecado y entregarle tu vida a Dios, la que te va a salvar. Dios es un caballero y respeta la voluntad de cada ser humano. Usted decide salvarse o decide condenarse. Que su decisión el día de hoy sea de salvarse, de venir en pos de Jesús, de negarse a sí mismo, de tomar su cruz cada día y de seguirlo a Él. Que esta sea la voluntad de usted. Que esta sea la voluntad de usted. En los negocios de su Padre estará usted también. Todo lo que tiene que ver con Dios, hacer lo suyo. Todo lo que tiene que ver con lo espiritual, hacer lo suyo. Vivir vidas apasionadas para Dios. Vivir vidas apasionadas por su reino. Vivir vidas enteras y apasionadas para darte por Jesús, por Dios, por su reino, por las almas que están perdidas. Glorificarlo a Él con tu vida. Que para ti el vivir sea Cristo. Escoja la vida, escoja a Jesús. Decidido seguirte, Señor, pagar el precio de estar junto a ti. He decidido tomar la cruz, perder mi vida y hallarla para ti, porque fuera de ti nada deseo. Toma todo de mí. He decidido no mirar atrás, seguirte, servirte, adorarte solo a ti, solamente por amor, por amor. Decidido seguirte, Señor, pagar el precio de estar junto a ti. He decidido tomar la cruz, perder mi vida, hallarla para ti, porque fuera de ti nada deseo. Toma todo de mí. He decidido no mirar atrás, seguirte, servirte solamente por amor, por amor.
predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Cambia tu mentalidad, porque el reino de los cielos, el cielo mismo, la salvación, se ha acercado. Se está acercando a ti el perdón, la salvación. He decidido seguirte, Señor, pagar el precio de estar junto a ti. El Hijo de Dios. He decidido tomar la cruz, perder mi vida y hallarla para ti, porque fuera de ti nada deseo. Toma todo de mí. He decidido no mirar atrás, seguirte, servirte solamente por amor, por amor. He decidido seguirte, Señor, pagar el precio de estar junto a ti. He decidido tomar la cruz, perder mi vida y hallarla para ti, porque fuera de ti Nada deseo. Nada deseo. Toma todo Toma todo de mí. de mí. He decidido no mirar atrás. Oh, toma tu decisión. Seguirte, servirte solamente por amor, por amor. He decidido seguirte, Sí, Jesús. Señor, Sí, Señor. pagar el precio de estar junto a ti. Decidido tomar la cruz, perder mi vida y hallarla para ti. He decidido no mirar atrás, seguirte, servirte solamente por amor, seguirte, servirte solamente por amor, seguirte y servirte solamente por amor. He decidido seguirte, Señor, pagar el precio de estar junto a ti.
Amén, Señor. Que así sea.